Buena, un gran saludo allá en Indianápolis a la gran amiga Angela Sophie y a su compañera Shen. En esa Indonesia hermosa que lleva la partícula India. Era Indonesia realmente son las antiguas posesiones de la India, constituidas en estados o república, conocido como estado unitario, y que de holandesas de India orientales. Su capital, Yakarta, tiene más de 171 millones de habitantes. Tiene Indonesia 1.141.831 kilómetros cuadrados. Y es también territorio de ciudades con 500.000 habitantes, por ejemplo, como Surakarta y Malang, que tiene 500.000. Tiene ciudades como Surakarta. Hay allá yacimientos de petróleo, arroz, estaño y otros. Pero en 1940 y pico nació la unidad holandesa indonéstica. Y Timor se integró, hizo parte oriental en el año de 1976. Esta Indonesia, que son las antiguas posesiones de la India, constituidas en estados o repúblicas, se conocieron como estado unitario. Y aquí entra cuando los holandeses se conocieron entonces como Holandas de India orientales. Llamo a relación porque tengo muy buenos amigos, una gran amiga ya, que me aprecia mucho, yo también la aprecio mucho. Allá en India aprecio mucho a esta amiga, a esta compañera, y ella recibe desde aquí mi saludo, porque hoy quiero hablar precisamente de esto, porque son lejanas tierras, y en esa lejana tierra encontramos amigos. Tengo amigos allá en Asia Menor, amigos muy respetuosos y queridos, musulmanes, y uno con este aparato que se aparta un poco de los libros. Llega un momento en que uno tiene amigos lejanos, toca y une, y a veces recibe videos y cosas que no son agradables para uno, pero que forman parte de todas maneras de la sociología tecnológica moderna, y que hay que entender a todos los seres humanos del planeta con sus cuestiones sexuales, con sus cuestiones intelectuales. Por eso se llama el mundo de la cibernética. Bien, hoy, como este título puede ser precisamente Indonesia, civil y psicología, quería traer a relación a un hombre que siempre he admirado, llamado Stendhal. Stendhal es un gran escritor de los que más me ha agradado, porque Stendhal es el autor del libro Rojo y Negro, y ese librito yo me lo leí hace rato. Y Stendhal se puede decir que es el creador de la psicología novelesca, o en otras palabras, el creador de la novela psicológica. Al ser el creador de la novela psicológica, Stendhal nos está diciendo que este hombre, que nació ya en 1783 a 1843 a 42, nos está diciendo que hay una novela que es de tipo psicológico y que hay que entenderla en ese sentido profundo, porque nosotros sabemos que muchos han hecho aporte a la psicología, muchos han hecho grandes aportes a la psicología y a la filosofía griega. Podemos mencionar al mismo San Agustín, allá en el 354 al 450, que legó a la filosofía la idea de sustancia espiritual. ¿Quién fue el que legó la cuestión de sustancia espiritual a la teología y a la filosofía? Fue
San Agustín, cuando es prácticamente el enlace entre la filosofía griega y la escolástica teológica de la Edad Media. Y entonces aquí vemos cómo estas novelas psicológicas, cuando ya hablamos de psicología, ya tenemos que hablar de que son fenómenos psíquicos y fenómenos sociales. Por eso mencioné que tenemos amigos por todas partes y hay amigos que de pronto nos mandan un video no agradable para nosotros. Somos hombres de determinada cultura y así, pero de todas maneras hay que entender a todos y agradecerle sus amistades en cualquier parte del mundo en que esté, porque hoy nos unimos precisamente por medio de la tecnología. Entonces, en estos fenómenos psíquicos y fenómenos sociales, nos está diciendo que la vida psíquica es inseparable de la vida fisiológica y presenta estrecha dependencia con la vida social, porque la sociedad es verdadero primordialidad, pero es un hecho primordial en cuanto a la condición misma de la vida del individuo. Por eso es que la vida del espíritu, en cambio, en su origen y en su desenvolvimiento, es pues en gran parte función de la vida en sociedad. De esta manera, no olvidemos, por último, que el lenguaje, instrumento indispensable a la constitución del pensamiento, es la obra de la sociedad. Por consiguiente, la sociología, como la biología, sirve de auxiliar a la psicología, proporcionándole explicaciones complementarias, y de ahí donde vienen las diferentes clasificaciones de los fenómenos psíquicos. Y entonces, cuando yo hago relación con Stendhal, es porque su novela es psicológica. Y vemos cómo Stendhal, todo lo que este hombre nos recuerda, y que nació allá, ya dijimos, en 1783 a 1842, tenía un nombre, y su nombre realmente era Henry Bayles, que debía hacerse famoso con el seudónimo de Stendhal. El 23 de enero de 1783, de su padre, John Bayles, abogado en el Parlamento, el escritor tampoco guardaba buenos recuerdos y nos lo describe sombrío, tímido, rencoroso, déspota y rutinario. Su madre, en cambio, era el alma y la alegría de la familia. Dice que lo quería con pasión, pero esta madre adorada murió en 1790, cuando él tenía 7 años, y así terminó toda la alegría de la niñez de este gran escritor. De ahí que sus novelas son profundas y psicológicas, y hay que entenderlo. Por eso es que él recuerda a Grenoble y le produce horror aún en una palabra, es una palabra demasiado noble, dice él. Me da náuseas. Así habla Henry Bayles de su ciudad natal, a la que trata de cuartel general de la mezquindad y de innoble estercolero. Y allí nació Bayles, en esa ciudad. Muchas veces a nosotros vivimos en ciudades así o peor, pero nos hacen que hablemos en el mundo donde estamos, que se hable y se obliga y se instruye a través de las masas a hablar bellezas y hablar horroríficamente de otras ciudades. Y entonces, cuando tú pones el dedo en la llaga en tu propia ciudad, te dicen los favorecidos del sistema, del Estado o de la sociedad en que vive: ¿y por qué no te vas para otra parte? Ya vimos que ya los terrenos ya no podemos coger ni meternos con una compañera en la casa de los padres, y entonces ya mira, ya no cabemos aquí en la casa, y cogíamos un machetico y nos íbamos para allá, para donde están esos montes que eran vírgenes, y cogíamos y un machetico y cortábamos monte, poníamos 4 estacas, y ese terreno ahí levantábamos una casucha, y esa casucha, cuando venían a ver, habían 20 y 30 y 40 y 50, y iba creciendo la gente que llegaba y cogiendo barrios, y se llamaron barrios tuguriales,
que aquí en Barranquilla hay bastante que comenzaron así, y la tierra era como Dios la había mandado, no tenía dueño. Pero hoy en día ya no se puede hacer eso, usted tiene que ver cómo hace, porque ya todas las tierras aparecen con dueño, por los que han dominado siempre las notarías, el Consejo, el Senado y la política, atribuyéndosela a hombres cada vez más ricos que aparecen de la noche a la mañana como dueños de los terrenos de aquí hasta donde me llegue el ojo, como hacían en la antigüedad con Dios, con Abraham, cuando le decía: el terreno es tuyo hasta donde te llegue la vista. Y muchas veces la misma iglesia, y por eso las grandes majestuosidades y grandes terrenos de la iglesia y de la corona española, porque llegaron a América y su derecho privado era hasta donde le llegara la vista, porque así lo había mandado Dios. Entonces el pobre indio, que era el dueño de la tierra, se fue quedando hasta tener que huir a las selvas, porque los iban acabando, iban perdiendo su riqueza y sus oro, y por eso hay muchos indios en las selvas amazónicas y en las partes casi donde es imposible entrar, pues hace rato, y ahora en día eso lo han quemado los fifosfatos y los no sé qué, y todo el poco de bombas que han caído para matar uno o dos guerrilleros o algo así por el estilo, y entonces ya esas selvas son peladas, pero hasta allá se encuentran comunidades indígenas que no se fueron para allá porque era agradable vivir con los tigres, los leones y pelear, sino por huyendo de no ser exterminados de la faz de la tierra por la corona española y los invasores extranjeros, ingleses, etcétera, etcétera. Entonces, y de ahí donde viene la economía actual que domina el mundo a través de los bárbaros ingleses y los españoles. Pero yo por eso hablo en profundidad, y me gusta este doctor Boyle, porque sus obras son psicológicas, entonces, y filosóficas. Entonces, cuando yo hablo de que un defensa se quedó sin o en la calle, estoy hablando de porque cuando hay momentos de catástrofe, cuando hay momentos en que la patria implora consuelo en su aflicción, en que hay terremotos, huracanes, aluviones, nadie está preparado ni nadie sale, porque la comunidad y la ciudadanía y el pueblo colombiano están en la farra, están en las tabernas, están en la juega, cuando de repente una catástrofe, como sucedió aquí en Campo de la Cruz, como sucedió en Armero, y entonces las entidades que Dios ha levantado son las que corren a la defensa del civil y a darles ayuda y consuelo en su aflicción a ese pueblo que sufre. Y por eso podemos hablar de que la defensa civil colombiana o protección civil tiene unos antecedentes que muchos pocos conocen, incluso muchos dentro de la misma institución desconocen lo que se conoce como la reseña histórica. Y esa reseña histórica, de la cual yo he hablado en periódicos, y creo que escribí en un periódico de la Policía Nacional, un tratado sobre esto, una vez que hubo una catástrofe, y nos dice que desde todos los tiempos el hombre ha sentido la necesidad de protegerse de los peligros de una naturaleza hostil. Y cuando el hombre descubrió medios de producción como la caverna y de protección como la caverna y de producción como pequeñas porciones de tierra para cultivarlo en el bosque, el uso de elementos para defenderse frente a los peligros en torno de su hábitat. Y así aseguró su supervivencia. Con el paso del tiempo, a medida que fue perdiendo el instinto de conservación, lo fue reemplazando con su inteligencia, desarrollando medios y sistemas para su autoprotección. Recuerda que en una clase yo le hablé de los instintos y que no se podían confundir con la inteligencia, que esta surge precisamente del desarrollo evolutivo, poco a poco. Entonces eso no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué quiero decir yo? El profesor Robinson quiere decir que precisamente la historia nos trae incontables ejemplos de personas, grupos y comunidades luchando ordenada o desordenadamente en busca de protección contra el hombre y contra el hambre, las inundaciones, la sequía, las plagas, las consecuencias de la guerra y los desastres repentinos. Sin embargo, fue
durante la Segunda Guerra Mundial, allá en el año de 1939 al 45, con los bombardeos a gran escala sobre ciudades y centros industriales, que se vio la necesidad que la misma población civil, con las autoridades bien sean naturales o de ocupación, se organizan y planean su protección y recuperación mientras los ejércitos continuaban con el ímpetu de la guerra. Pasada la guerra, se descubrió que esta experiencia y organización podría tener eficacia frente a las consecuencias de los derechos humanos y frente a las consecuencias y en pos de los desastres naturales, para protegerse y para combatirlos, igual así como se fueron desarrollando en todos los países los sistemas de defensa civil o protección, incluyendo principalmente en los países del hemisferio norte la amenaza de radiación por exposiciones nucleares. Ya la defensa civil ya hace rato que se viene poniendo a cuestiones de radiaciones nucleares y estamos preparados para continuar con nuestra vida para proteger al ciudadano. Ahí donde viene defensa civil. No porque andamos con metralletas defendiendo de los rateros y de los demás a la gente, no. Esto le toca a otro organismo llamado Policía Nacional. Por eso escribí en el periódico de la policía esas cosas. Entonces, vemos que en la segunda mitad del siglo XX, la complejidad de las relaciones internacionales, los avances de la ciencia y la tecnología y la explosión demográfica, al crecimiento desordenado de muchas ciudades, el mal uso de los recursos naturales ha aumentado la vulnerabilidad de la población y por lo tanto los estados han encontrado en sus organismos de la población y por lo tanto estos estados han visto que los organismos de defensa civil, por ejemplo, la parte de su estructura indispensable para preparar y organizar la comunidad para afrontar posibles situaciones de emergencia, son efectivas y eficaces y han dado resultados en todas las partes del mundo donde se encuentra una defensa civil. Entonces, hay países donde cambia el nombre, o algunos protección social, civil, otros, bueno, eso es otra cuestión. Por lo tanto, en situaciones de emergencia, en la mayoría de los países desarrollados, la defensa ha llegado a ser parte normal de las poblaciones y de su gobierno en todos los niveles, y la enseñanza de sus principios prácticos y organización empieza en el colegio desde los primeros grados, porque hay civilitos y hay muchos que han comenzado ya que prácticamente no, y se parecen un jardín infantil, pero así se comienza y así se llega a hacer algo por la patria. Se llega a hacer algo por el prójimo. Se llega a amar al prójimo como lo enseñaba el Hijo de Dios, al cual hace poco acompañamos en la iglesia en una procesión, aquí en Colombia, en Barranquilla, en el barrio San Felipe. Por lo tanto, la filosofía, fíjate, aquí entra una filosofía en la defensa civil. A veces ya dicen, uno le habla de filosofía y miran para todos lados, no saben qué es y creen que la persona está loca. Que no. La defensa civil tiene una filosofía y se la voy a decir. La filosofía de la defensa civil, o su filosofía, es: nuestros niños y jóvenes deben aprender cómo funcionan las agencias de defensa civil, qué servicios podemos esperar de ellas, cuál debe ser la actitud de los ciudadanos para hacerlos más efectivos y qué es lo que deben hacer las personas en conjunto e individualmente para poder sobrevivir frente a un desastre. Porque en un desastre, todo el que estaba bailando ahí en la troa, aquí en la taberna, viendo la selección Colombia de Junior, haciendo su vaina, nadie está preparado, solamente estos organismos. Y entonces
son los que están capacitados para enfrentarlo, aunque muchos se rían y nos digan a veces y le dicen a veces a estos muchachos, a esta muchacha que se lo va a comer el conejo porque parecen una zanahoria, que no le pagan, que sí le pagan, que el gobierno debe darle algo, que no debe darle, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una gran muchacha de otro país que vive aquí en mi casa, muy querida por nosotros, de allá de los lados de Australia. ¿De dónde viene usted, doña Shepherd? Sí, ¿verdad? Queda bien. Por lo tanto, vemos que aquí en Colombia la defensa civil nació espontáneamente. Y con este nombre, en la década de los 50 al 60, cuando grupos de ciudadanos se asociaron alrededor de las autoridades para ayudar a su propia seguridad, la primera manifestación legal tiene su origen en el decreto legislativo número 3398 de 1935. Perdón, del 65 registran algunos libros. Por lo tanto, la ley de la defensa nacional, que la define como la parte de la defensa nacional que comprende el conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas. Ojo, en la defensa civil no puede haber agresividad, porque ya dije en una clase de psicología que la agresividad, por más leve que sea, forma parte de un terrorismo psíquico. Y nosotros nos apartamos de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy dando una clase de defensa civil y su historia, reseña, sino que escribí una vez en el periódico. Precisamente ese periódico lo tengo en la mano y estoy sacando algunas conclusiones aquí para asociarlo con esta clase de psicofilosofía mundial. Por lo tanto, tenemos que evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza puedan provocar sobre la vida, la moral y los bienes del conglomerado social. Con base en la ley anteriormente renombrada, se expidió el decreto 606 del 06 de abril de 1967, que creó la Defensa Civil como oficina de la Presidencia de la República. Esta primera disposición no daba las facilidades operativas para desarrollar su objetivo, y entonces se reestructuró mediante el decreto 2341 de 1971, que le dio el carácter de establecimiento público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con sede en Bogotá y jurisdicción en todo el territorio nacional. Después fue que vino la ley 9 de 1979, el Código Sanitario, donde se dedica el título 8 al tema de los desastres, como allí involucraba también a la defensa civil. Se pidió un solo decreto reglamentario para el título 8 de esta ley y el decreto 2341. Este fue el decreto 3489 de 1982, está nuevecito. Bueno, por lo tanto, continuaremos en la próxima con el escritor Stendhal y un poco más de un defensa en la calle, que siempre debe ser defensa dentro y fuera, como hombre ciudadano que dé ejemplo en todos los campos intelectuales, operativos, físico, moral, ética.